donde tuvimos la lectura, no, Romanos no, Marcos capítulo 6. Vamos rápidamente a Marcos capítulo 6, aquí es donde dejamos el estudio la última vez. Estamos en el versículo 45. Marcos capítulo 6, versículo 45, y vamos a empezar con una sección muy conocida, pero Marcos la deja a medias. Ok, ahorita les voy a decir. En Marcos 6, lo que vimos la semana pasada fue la alimentación de los 5,000, que si ustedes recuerdan, en realidad no fueron 5,000, fueron mínimo unos 8 o 10,000 personas, si no es que más, porque recuerden que el número 5,000 es únicamente el número de varones que estaban ahí en ese lugar en la alimentación de los 5,000. Bueno, si ustedes recuerdan, lo último que vimos en Juan, en el paralelo de Marcos 6, vimos Juan capítulo 6, y en Juan capítulo 6 esto fue lo que vimos. Es más, lo voy a dar lectura, vamos rápidamente a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 y versículo 15. Juan 6:15 dice: pero entendido Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces Marcos no nos dice ese versículo. Entonces Marcos no incluye que la gente que él acababa de alimentar querían tomarlo y hacerlo rey de Israel en ese mismo momento. Entonces dice, pues Cristo sabía ese rollo, pues obviamente él siendo omnisciente, y él dijo, no es mi tiempo para reinar en este momento. Sí, Cristo Jesús reina en nuestros corazones y reinará físicamente todo el universo. Sin embargo, en este momento él sabía que no era su momento para ser coronado, y él dijo, no. Entonces él se aparta. Pero, y eso fue lo último que vimos. Sin embargo, eso nos lleva a entender muchas cosas que ahorita en un momento vamos a estar estudiando. Ahora, una cosa interesante también en cuestión a Marcos capítulo 6 es que, y se los voy a dar de una vez porque no vale la pena, la mayoría de los comentaristas, la gran mayoría, al igual que también una gran cantidad de pastores y predicadores, nada más, es más, estaba hablando con el hermano Víctor hace unos momentos acerca de eso, que nada más quieren dar una aplicación subjetiva a la gente de la porción de la escritura que se está estudiando. Entonces nada más quieren darle una aplicación subjetiva. En este caso, lo que todo el mundo siempre enseña en respecto a este pasaje es el versículo 48, y se los voy a decir de una vez, vamos, para que no nos andemos con esto y podamos avanzar en lo que vale la pena. Ok, entonces Marcos capítulo 6, versículo 48 nos dice: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. De ahí toman la mayoría de los pastores la aplicación subjetiva, y lo que ellos terminan diciendo es, es que Dios se compadeció de ellos porque los vio en la tormenta y estaban remando y pobrecitos, y Dios tuvo misericordia de ellos y quiso él darles de su providencia y de su provisión, y fue y estuvo con ellos calmándolos y apaciguándolos. Y esa es la aplicación que se da, y la gente dice, los pastores, los que enseñan eso, siempre dicen, mira, vienen a tu vida tormentas de la vida, pero tú quiero que sepas, hermano, que Cristo ahí está contigo. Tú rema, y Cristo va a estar ahí contigo. Y esa es la manera subjetiva que le dan para aplicación. Entonces, muy barato, ¿sí? Una aplicación muy barata, una aplicación muy pobre, pero eso es lo que la gran mayoría de los pastores enseñan. Tú rema con fuerzas y Cristo ahí va a estar contigo, y Él se te va a adelantar y todo va a estar bien con Él. Y esa es la manera en que le dan aplicación, pero lamentablemente no tiene absolutamente nada que ver con eso. Aunque sí le podemos aplicar de esa manera, pero no tiene nada que ver. Entonces vamos a estudiar la Biblia por lo que la Biblia realmente está explicando. Ahora, en esta sección de Marcos hay una parte que él omite, ¿okay? Y una parte muy importante,
Juan en capítulo 6, Lucas en capítulo 9 y Mateo en capítulo 14, que son los paralelos de Marcos 6, ellos sí lo mencionan, Marcos no. ¿A qué me refiero? Mateo, Lucas y Juan explican que después de este incidente, o más bien en ese mismo momento, fue cuando Pedro trató de caminar sobre el agua y no pudo y se hundió. ¿Okay? Marcos como tal no menciona el hundimiento de Pedro. Los otros evangelios sí lo mencionan. Ahora, ¿por qué es que Marcos no menciona algo tan importante y tan interesante como el hundimiento de Pedro? Bueno, esto es muy interesante y se los digo. Recuerden que Juan Marcos no fue testigo ocular de todas las cosas. Y posiblemente muchas cosas no se acordó porque él era muy pequeño. Él era un niño de 7, 8 años, 10 cuando mucho, cuando Cristo Jesús y sus discípulos andaban ahí. Y Juan Marcos estaba ahí entre ellos a menudo, pero era un niño pequeño. Entonces él no fue testigo ocular de todas las cosas. Pero Juan Marcos era muy pegado con ¿cuál apóstol? Con Pedro. ¿Sí? Pedro era como tal, podríamos llamarlo casi como el responsable de este niño Juan Marcos. Entonces cuando Juan Marcos escribe su epístola, él acude con Pedro para que Pedro le diga cómo fueron las cosas. Y le enseña y le recuerda, pasó esto y pasó esto y pasó esto. ¿Ustedes creen que Pedro hubiese querido que su prodigio Juan Marcos escribiera de su gran fracaso, de su propia hundición, porque era un hombre de poca fe? Entonces por eso creemos que Marcos no escribió acerca del hundimiento de Pedro. ¿Okay? Entonces eso es algo muy interesante. Muy bien. Vamos a empezar entonces con una oración para empezar a estudiar esta porción. Dice el Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estar juntos en su casa de oración, aprendiendo acerca de su persona, aprendiendo acerca de su Hijo Jesucristo, de su deidad, de los milagros que Él hizo, Señor, y hace todavía. Gracias, Señor, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo es Dios Rey eterno. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado en el nombre precioso de su Hijo unigénito, Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey. Amén. Muy bien. Ok, ahí vamos. Marcos 6:45. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Ahora, si ustedes recuerdan, esto lo vimos la semana pasada bueno, ahorita lo leemos, pero viene en Lucas 9. Cuando la alimentación de los 5,000, si ustedes recuerdan, la alimentación de los 5,000 sucedió cerca de Betsaida, no necesariamente en Betsaida, pero relativamente cerca, en la orilla, en la ribera, cerca de este poblado. Vayamos rápidamente a Lucas capítulo 9 y versículo 10. En Lucas 9:10 nosotros vemos que la alimentación fue hecha ahí cerca del poblado de Betsaida. Lucas 9:10 dice la palabra de nuestro Señor Dios aquí. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Entonces no estaban necesariamente en Betsaida, pero sí muy cercas. Entonces cuando Dios Jesucristo termina la alimentación de los 5,000 y las enseñanzas a ellos, Él le dice a sus apóstoles, ustedes adelántense, váyanse antes. Yo despido a la multitud, o sea, yo me encargo. Yo despido a los 8,000, 10,000, no sé, los que había ahí. Yo los despido, ustedes adelántense y vayan hacia Betsaida, que era el poblado más cercano. Ok. Entonces, una de las preguntas es,
¿por qué los mandó adelante? ¿Por qué les dijo, no me esperen, ustedes adelántense? Y hay un par de respuestas para eso. En primer lugar, se considera que la razón, o una de las razones por las cuales Cristo les dijo que se adelantaran, era precisamente por la multitud que quería tomar a Cristo Jesús para hacerlo rey. Si esta multitud de tantos miles de personas se hubieran alborotado, posiblemente la vida de los 12 hubiera estado en peligro. Porque recuerden, ellos se movían y estaban motivados por emoción. Estaban emocionados estos 8,000 personas. Y ven lo que Cristo Jesús hace. Dicen, ciertamente Él es el profeta de Dios. Vamos a tomarle y hacerlo rey. Entonces Jesucristo de antemano ya sabía. Y dijo, no, miren, yo los despido, yo apaciguo aquí las cosas entre esta multitud, ustedes adelántense y váyanse a Betsaida, yo allá los veo. Entonces esa es una de las razones por las cuales muy posiblemente Cristo Jesús les dijo a ellos que se adelantaran. Segundo, otra razón por la cual Cristo les dijo que se adelantaran es, yo creo, todavía la más importante de las dos, es porque Él se retiró a orar. Se retiró a estar junto con Dios Padre, en un lugar desierto, en un lugar a solas. Él quería despedir a la multitud y estar solo. Lo hemos dicho muchas veces. Todos nosotros debemos de tener un tiempo a solas con el Señor. Me ha pasado, no seguido, pero sí me ha pasado donde Itzel me dice, llévatelas niñas, llévatelas. Déjame tranquila, quiero estar sola, quiero leer mi Biblia, quiero estudiar, llévatelas. Y me las he llevado para que mi esposa tenga ese tiempo privado con el Señor. Seguido yo hago lo mismo. Ahí se quedan en la casa, ahí se ven, yo tengo que ir a estudiar, yo tengo que estar en lectura, yo tengo que estar en oración, tengo que encontrar mi espacio, tengo que encontrar mi lugar con el Señor. Y si Cristo Jesús, el Hijo de Dios, lo hizo, y era una prioridad para Él, una y otra vez, estar a solas en oración con el Señor, entonces, ¿qué más nosotros? Vamos a continuar. Dice la palabra. Ya me perdí. Aquí estamos. Ok, entonces, iban a ir a Betsaida, les dijo que se adelantaran, que se fueran a Betsaida en la otra ribera, entre que Él despedía a la multitud. Versículo 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, que era lo que estábamos mencionando. Y hay muchas instancias, demasiadas como para que leamos algunas, donde nuestro Señor Jesucristo simplemente se apartaba para estar con Dios Padre en oración. Ok. Y eso nos lleva a otra aplicación que se da. Esta aplicación me gusta un poquito más, pero la verdad sigue siendo una aplicación subjetiva. Ahí les va. Una aplicación subjetiva muy común para este versículo 46 es la siguiente. Iba a haber una tormenta, ¿sí? Y Cristo ya sabía. Y muchas personas consideran que Cristo Jesús se apartó de ellos para ir a orar a un monte alto y estar con el Padre y a orar por los discípulos, quienes apenas estaban a punto de incursionar en una tormenta tremenda. Y que Cristo Jesús, siendo que ya sabía todas las cosas, estaba orando a Padre en el monte para protección y providencia de sus apóstoles en el mar, en un mar tormentoso. ¿Cómo lo aplican? Muchas personas dicen, nosotros estamos en el mar turbulento de la vida, pero nosotros tenemos a nuestro intermediario, intercesor, Cristo Jesús, que está en el monte alto, sublime en los cielos, a la diestra de Dios Padre, y Él intercede por nosotros, mientras nosotros estamos en el mar turbulento de esta vida. Así como los apóstoles estaban en el mar turbulento y Cristo en el monte orando por él. Y así es como le dan una aplicación subjetiva al versículo 47.
6, que realmente, aunque sí estamos hablando de Cristo como, bueno, Cristo en el cielo es nuestro sumo sacerdote y sí intercede por nosotros, pero esto no tiene nada que ver con eso. Entonces una aplicación muy subjetiva que se le da al versículo 46 y como ya mencioné, también al versículo 48, pero eso queda muy pobre. Entonces vamos a avanzar y vamos al versículo 47. Dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él, es decir, Cristo Jesús, solo en tierra. Versículo 48, y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Okay. Aquí empiezan cuestiones muy interesantes, muy interesantes. Primero, nuestro Señor Jesucristo, después de haber estado en oración con Dios Padre, voltea, recuerden, Él estaba en un monte. Lo más seguro es que Él podía voltear a ver dónde estaban ellos. Desde su punto de vista físico, Él muy posiblemente podía ver dónde estaban. Y empezó esta tormenta. Una tormenta muy similar a la que ocurrió en Marcos 4. Recuerden, ya habían pasado por una tormenta en el mar de Galilea. Y recuerden cuando eso sucedió, ¿qué fue lo que dijeron? Lo que dijeron los apóstoles. Los apóstoles dijeron, ¿quién es este que controla el mar y las olas le escuchan? ¿Recuerdan eso? Es más, vamos a verlo rápidamente. Marcos 4:41. Vamos rápidamente a Marcos 4:41. Entonces, en esta ocasión, o en la primera vez que hubo una tormenta que ellos experimentaron, y Cristo calmó las aguas, ellos dijeron en el versículo 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? ¿Saben cuál es el problema que ellos estaban teniendo ahí? No comprendían la deidad de Cristo Jesús. ¿Quién es este? Todavía no lo llamaban Dios. Todavía no lo habían llamado Hijo de Dios. Es decir, que ellos todavía no habían comprendido que la persona que ellos tenían delante de ellos era Dios encarnado. No comprendían la divinidad de la persona de Cristo Jesús. Y a pesar de que ya habían pasado por una tormenta, ellos dijeron, pues ¿quién es este? Pues sabe. Sus corazones estaban endurecidos para comprender la deidad de Cristo. Vamos a verlo aquí mismo en Marcos capítulo 6 y vamos a leer, nos vamos a adelantar varios versículos, pero el versículo 52, 6:52, dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. No entendían el milagro de los panes y de la alimentación de los 5,000. Es decir, la alimentación de los 5,000 deberías de haberles mostrado, Él es divino. Pero ellos, después de todos los milagros que habían experimentado, después de todo lo que ellos habían visto en la persona de Cristo Jesús, sus corazones seguían endurecidos y no entendían la divinidad de la persona de Cristo Jesús. Los panes debería de haberles enseñado que Él era Dios y no les cayó el 20. Entonces, Cristo Jesús decide mostrarles su divinidad por medio de esta tormenta, para que ellos comprendieran quién tenían delante de ellos. Entonces, ¿cómo le hizo Cristo para mostrar su divinidad a estos apóstoles endurecidos que no creían en la deidad de Cristo? En este punto todavía no creían en su deidad. ¿Cómo le hizo Cristo para demostrarles que Él era Dios? Ese es el punto de la tormenta. Ese es el punto de la tormenta. No las aplicaciones subjetivas. Las aplicaciones subjetivas es basura. Lo importante es cómo Dios mostró a estos incrédulos apóstoles que Él era divino. Ese es el punto de la tormenta. ¿Okay? Entonces vamos a verlo.
No les dije. Cuarta vigilia. Dice que era cerca de la hora de la cuarta vigilia. Bueno, las vigilias eran hechas cada 3 horas. Las vigilias comenzaban a las 6 de la tarde, era de 6 a 9, de 9 a 12, de 1 a 3 y de 3 a 6 de la mañana. Entonces, estas eran las vigilias de la noche. Entonces, estamos hablando que era cerca de la cuarta vigilia de la noche, es decir, un poquito antes de las 3 de la mañana. Entonces, todavía estaban en la tercera vigilia, es decir, eran las 2 con tantos. Las 2 de la mañana aproximadamente, con algunos minutos, cerca de las 3 de la mañana, fue cuando nuestro Señor Jesucristo pasó delante de ellos caminando sobre el mar. Ahora, esto es muy importante. Dice, vamos a leer el versículo 48 nuevamente, y 49. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Ahora, aquí es lo que viene lo interesante. Ellos deberían de haber conocido el Antiguo Testamento y deberían de haber hecho la asociación de el sendero de aquel que camina sobre el agua. Deberían de haberlo identificado con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene varias referencias a aquel que camina sobre el agua. Ellos deberían de haberlo entendido cuando vieron a Cristo Jesús caminar sobre la superficie del agua. Ellos deberían de haberse asociado con los versículos del Antiguo Testamento. Cristo no solamente caminó por el agua por hacer un milagro. Él caminó por el agua para dar una demostración de lo que el Antiguo Testamento decía de aquel que caminaba sobre el agua. Entonces es muy interesante. Esto ya era profetizado de cierta manera, que habría uno que haría de el agua un sendero. Pero ellos no recordaron el Antiguo Testamento. Recordaron el paganismo. Y ahorita les va. Vamos a ver estos versículos. Rápidamente, no los vamos a ver todos los versículos, pero por lo menos 3. Déjenme encontrar nada más. Vamos rápidamente al de Salmos 77, 19. Vamos rápidamente a ese. Salmos 77, versículo 19. ¿Okay? Recuerden, los salmos hablan de la persona de Cristo Jesús. Entonces, esto es mesiánico. Vamos a verlo. Entonces, Salmo 77 y versículo 19. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Y eso es exactamente lo que pasó. Él estaba pisando sobre la superficie del agua y ellos no conocieron quién era. No lo reconocieron. Él caminó sobre el agua y no sabían quién era él. Tremendo, ¿no? Su mente debería de haberlos llevado a los 12 apóstoles a recordar el Antiguo Testamento. Pero ellos no se acordaron de eso. Se acordaron del paganismo. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero Job dijo lo mismo. Job también habló del tema de aquel que camina sobre las aguas. Vamos a verlo. Job, capítulo 9. ¿Qué está pasando? Aquí. Job, capítulo 9. Y versículo 8. Job, capítulo 9, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Hablando de Cristo, de Dios. Él es el creador, Él es quien extendió los cielos y Él camina sobre las olas del mar. Y ahora observen el versículo 11. El versículo 11 es muy interesante. He aquí que Él pasará de delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé.
pasará de delante de mí y no lo reconoceré. Los apóstoles vieron a Cristo Jesús caminar sobre la superficie de las aguas y no le reconocieron, y Él caminó a un lado de ellos. Y una cosa muy interesante también, ahora yo sé que nosotros utilizamos mayormente los originales, es decir, el hebreo para el Antiguo Testamento y el arameo en Daniel, y el griego en el Nuevo Testamento. Es lo que utilizamos cuando comparamos escrituras. Pero en esta ocasión voy a hacer algo diferente. En esta ocasión voy a utilizar la versión de la Septuaginta. Si ustedes recuerdan, la Septuaginta es la versión del Antiguo Testamento en griego. No es inspirado por Dios en ese idioma. El Antiguo Testamento fue inspirado por Dios en hebreo mayormente y 6 capítulos en arameo. Entonces, la Septuaginta como tal es una traducción, igual que nuestra Reina Valera. Entonces, no estoy diciendo que es inspirada, pero sí quiero mostrar algo muy interesante. ¿Okay? Esto, regresemos otra vez a Marcos, regresémonos a Marcos, ya perdí mi lugar, aquí estoy. Si nos regresamos a Marcos, nosotros podemos ver algo muy interesante. En el griego, para ¿dónde está? Ay, ¿dónde está? Ok. Bueno, en el griego la palabra que se está manejando es parerjomai, es decir, que él pasó a un lado de ellos, parerjomai. ¿Sí? Y si nosotros vemos la Septuaginta en Job 9:11, es la misma palabra que se utiliza, parerjomai. Él pasó directo o a un lado por enfrente de ellos. Lo hizo para que ellos entendieran que Salmo 77, que Job 9 y que muchos otros versículos hablan de aquel que caminó sobre el agua, parejomai, y pasó a un lado de ellos, para que ellos entendieran que Él era Dios. Entonces, no era algo único. Era algo que Cristo hizo, que sacó del Antiguo Testamento, para mostrar que Él era Él. Y por si fuera poco, cuando llegamos al versículo 49, dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Ellos no identificaron a Cristo con los versículos del Antiguo Testamento, sino que ellos pensaron en paganismo. Los fantasmas, la idea de un fantasma, era una forma, aunque los judíos creían en fantasmas, pero esto era algo que ellos adoptaron de culturas griegas, de culturas helenísticas, ¿sí? Entonces, y un fantasma siempre era algo demoníaco, siempre era algo maligno, no era algo bueno. Entonces ellos cambiaron su entendimiento bíblico y no reconocieron a quién estaba caminando, y en vez de eso pensaron en sus influencias grecorromanas, filosofías griegas, mentiras, y dijeron, es un espíritu maligno. La verdad hay mucho más acerca de eso, pero es muy interesante ver cómo es que ellos pensaban. No pensaron en el Antiguo Testamento. Su mundo era lo que ellos habían conocido por cuestiones culturales que ni siquiera eran suyos, sino adoptados. Entonces es algo muy interesante. Cómo es que en vez de pensar en Dios, en vez de pensar en la palabra de Dios, pensaron en paganismo en ese momento, en filosofías mundanas. Ok. Y gritaron, dice el versículo 50, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy. ¿Por qué tan importante ese yo soy? Porque ese es el nombre de Dios. En Éxodo capítulo 33, no me acuerdo qué es el versículo 14, ahorita lo encontramos.
A ver si es este. Éxodo 3:14. Gracias, hermana. Éxodo 3:14, debería de conocer eso. Ok, Éxodo 3:14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así diréis a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Cristo es el yo soy, Dios es el yo soy. Entonces, cuando Él se acercó ahí a la barca, ellos muertos, espantados, pensando que era un espíritu maligno, Él les dijo: yo soy quien soy. Yo soy aquel, yo soy Dios, yo soy el creador del universo, yo soy el que me paseo entre las olas sobre la faz de la tierra y yo me paseo sobre la superficie del agua, yo soy Él. Trató de mostrarles de esa manera su divinidad. Versículo 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Ahora, vamos a ir a ver el recuento, la narración de este mismo evento por parte de Juan. Y vamos a verlo desde la perspectiva de Juan, quien estaba en la barca. ¿Sí? Entonces vamos a verlo. Juan. Juan capítulo 6. Y vamos a ver nada más los últimos versículos, pero bueno, vamos a leerlo todo, que al cabo es poquito. Y para que lo vean desde la perspectiva de este apóstol. Juan capítulo 6. Versículo 16. Juan 6:16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, solos, ¿recuerdan? Entraron al mar solos, Él se quedó en tierra. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. ¿Ya? Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaron al mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, es decir, ya estaban bien, no sé cuántos son, no saqué las cuentas en esta ocasión, normalmente lo hago, pero 25 o 26 estadios es bastante, ¿no? Entonces, ya habían estado como unos 25 estadios que ellos habían remado, y dice: y vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo: yo soy, otra vez, Éxodo 3:14, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. En otras palabras, no se subió a la barca con ellos luego. Permitió que ellos le vieran claramente y se subió a la barca cuando ya iban llegando a la orilla. Apenas estaban a punto de llegar a la orilla cuando Él se sube. ¿Okay? Ahora, observemos qué es lo que sucede con todo esto. Y ya me perdí. No, me equivoqué, perdón, Mateo. Vámonos a Mateo 14. Les dije Juan, pero vámonos a Mateo 14. Hay algo que les quiero mostrar que es lo que va a terminar con este mensaje. Y es lo que sucedió. Vamos rápidamente a Mateo 14 y... ya lo encontré. Ok. ¿Qué es lo que termina sucediendo cuando Cristo Jesús se sube a la barca y toda esta tempestad? Vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Vamos a leer Mateo 14, a partir del versículo 31, dice, ahora, esto es cuando Pedro trata de caminar sobre el agua, ¿sí? Pedro trata de caminar sobre el agua, pero Marcos lo omite, como ya mencionamos. Pero vamos a ver el versículo 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, es decir, de Pedro, después de que se hundió, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Por primera vez comprenden la divinidad de Cristo Jesús después de este evento.
Esta es la primera vez que sus 12 apóstoles reconocen la deidad de la persona de Cristo Jesús. Antes de este evento, ellos tenían sus corazones endurecidos, no entendieron lo que había sucedido con los panes, no entendieron lo que había sucedido en la tormenta anterior. En la tormenta anterior, ellos preguntaron, ¿quién es este? En esta segunda, se demuestra quién es este. Cristo Jesús, Dios. Y ellos dijeron y lo admitieron, y por primera vez ellos dijeron, ciertamente, verdaderamente, Él es el Hijo de Dios. En la primera tormenta les preguntaron, ¿quién? En la segunda tormenta ellos comprendieron. ¿Por qué? Porque Él pasó de delante de ellos, mostrándoles que Él era el yo soy del Antiguo Testamento, que caminaba y camina sobre la superficie del agua. Aquel yo soy que tiene control de absolutamente todo y todos, incluyendo posesión demoníaca, y los mismos demonios le obedecen. Él es Dios creador del universo. Pero los apóstoles, hasta este momento, es que comprenden. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El entender por medio de este milagro que Jesús es Dios? ¿O entender por este milagro algo tan simple como decir, si yo remo en contracorriente, ahí está Dios conmigo? ¿Cuál es el mensaje más importante? El reconocer que Jesús es Dios. Esa es la aplicación directa, no una aplicación subjetiva, sino directo de quién es la persona de Jesucristo. No hay duda alguna que Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él reina y reinará. Pero una cosa que no les mencioné, que considero que es importante mencionar. Ya les dije 2 razones por las cuales Cristo le dijo a los apóstoles que se les adelantaran. Les dije, 1, para protegerlos de la multitud. Número 2, ya también mencioné, para que Cristo pudiera tener tiempo de oración con el Padre, que es muy cierto. Pero lo que no les mencioné fue la tercera razón por la cual Él movió a los apóstoles a que se adelantaran. La multitud quería hacer que Cristo fuera rey. Los apóstoles también. Todos querían ver al Cristo, al Mesías, como rey. Pero los judíos nunca aceptaron al Mesías como divino. Hasta el día de hoy, los judíos no consideran que el Mesías es divino. Los apóstoles tampoco lo creían. Pero entendían todos los judíos, hasta el día de hoy los judíos creen en un reino literal, milenario, del Mesías. Los apóstoles también. Pero había un asunto distinto. Considero que nuestro Señor Jesucristo les movió a ellos, los apóstoles, a que se adelantaran por esta tercera razón. Considero yo que la mente de los judíos, incluyendo la mente de los apóstoles, entendían el reino como algo nacionalista. Y recuerden que el reino no es una cuestión nacionalista. El reino es una cuestión universal. Y los apóstoles todavía no habían comprendido en ese momento la realidad de un Cristo Jesús reinando el universo entero. Y no solamente su localidad, su punto geográfico, los cuales estaban bajo la opresión romana. Eso era lo que los apóstoles querían ver.
Eso era lo que los judíos querían ver, lo querían hacer Dios. Pero no era el momento para que los apóstoles comprendieran, porque todavía su entendimiento del reino era nacionalista y muy político y no era universal. Apenas con esta segunda tormenta es que comprenden su divinidad. Aún les faltaba por entender su reinado. Espero, hermanos, que esto haya sido de bendición para ustedes y que hayan comprendido de forma directa y no subjetiva cuál era el punto de que Cristo caminara sobre las faz de las aguas. Y era para comprobarle a sus apóstoles que Él es Dios. Vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias te damos porque nos ha permitido estudiar esta porción de las Escrituras y comprender de una forma directa qué es lo que implicaba, qué es lo que significó el hecho de que su Hijo Jesucristo caminara sobre la faz de las aguas. Gracias, Señor, porque su Espíritu Santo nos lo ha revelado ahora, después de la edad de la iglesia, cuando comenzó. Y podemos comprender, Señor, que cuando Él hizo eso, Él estaba haciendo referencia a los versículos del Antiguo Testamento que mostraban y comprobaban que Él es el yo soy. Usted es el yo soy, Señor Padre. Gracias, Señor, porque por medio de este milagro podemos ver la divinidad de su Hijo Jesucristo. Y aprendiendo acerca de la divinidad de su Hijo, podemos comprender la universalidad de su reinado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios, le agradecemos por todo. Amén.